En 1590, un hombre llegó a una isla esperando reencontrarse con su familia. En su lugar, encontró silencio. Las casas seguían en pie, los caminos estaban cubiertos por la vegetación y no había señales de lucha, ni cuerpos, ni tumbas. Más de 100 personas habían desaparecido sin dejar rastro. No había cartas, ni mensajes de auxilio, ni restos de violencia. Solo una palabra tallada en madera, dejada como un susurro para quien supiera interpretarlo. Croatoan. Desde ese momento, la colonia de Roanoke se convirtió en uno de los enigmas más inquietantes de la historia. ¿Huyeron? ¿Fueron absorbidos por otra cultura? ¿O algo ocurrió en la oscuridad que nadie pudo registrar? 4 siglos después, el misterio sigue abierto y cada intento por explicarlo deja más preguntas que respuestas. A finales del siglo XVI, el Océano Atlántico no era solo una frontera geográfica, sino una barrera psicológica. Para Inglaterra, el Nuevo Mundo representaba promesas de expansión, riqueza y poder, pero también un territorio envuelto en relatos de desapariciones, enfermedades y muertes silenciosas. En ese clima de ambición y temor, nació el proyecto de Roanoke. Sir Walter Raleigh, una de las figuras más influyentes de la corona inglesa, impulsó la creación de una colonia permanente en una isla remota, mal cartografiada y rodeada de territorios indígenas apenas comprendidos por los europeos. Desde su concepción, Roanoke fue una apuesta peligrosa. No existían rutas seguras. El abastecimiento dependía del clima y del mar, y cualquier error podía condenar a toda la expedición al olvido absoluto. En 1587, un grupo de más de 100 colonos, hombres, mujeres y niños, desembarcó en la isla de Roanoke bajo el liderazgo de John White. A diferencia de expediciones militares anteriores, esta colonia estaba pensada para asentarse definitivamente. No eran soldados esperando órdenes, eran familias buscando un nuevo comienzo. Entre ellos se encontraban Eleanor White, hija del gobernador, y su bebé recién nacida, Virginia Dare, cuyo nacimiento marcó un hecho histórico. Era la primera niña inglesa nacida en suelo americano. Sin embargo, esa esperanza inicial se enfrentó rápidamente con una realidad brutal. La tierra no respondía como se esperaba. Los recursos eran limitados y la sensación de aislamiento crecía día tras día. Las relaciones con las tribus nativas eran inestables y cargadas de tensión. Algunas comunidades colaboraban de manera limitada, otras observaban a los colonos con abierta desconfianza. Los rumores de ataques circulaban constantemente y el miedo se instaló como parte de la vida cotidiana. El alimento comenzó a escasear, las enfermedades se propagaron y la colonia dependía casi por completo de la llegada de suministros desde Inglaterra. Cada día sin barcos era un recordatorio de que estaban solos, demasiado lejos de casa y demasiado expuestos a un entorno que no comprendían del todo. Ante una situación cada vez más desesperante, John White tomó una decisión que marcaría la historia para siempre. Debía regresar a Inglaterra para buscar ayuda. Antes de partir, estableció un sistema de señales con los colonos. Si se veían obligados a abandonar la isla, debían indicar claramente hacia dónde se dirigían tallando el nombre del lugar. Si la partida era forzada, bajo ataque o peligro extremo, debían grabar una cruz de Malta como advertencia. Era una solución simple, casi ingenua, pensada para un mundo donde el tiempo todavía parecía confiable. White partió convencido de que regresaría en pocos meses, pero el mundo cambió mientras él estaba lejos. Inglaterra entró en guerra abierta con España, y la amenaza de la Armada Invencible absorbió todos los recursos navales disponibles. Los barcos fueron requisados, las prioridades cambiaron, y Roanoke quedó relegada al silencio. Pasaron meses, luego años, 3 años completos sin contacto, sin noticias
sin ninguna señal desde el otro lado del océano. Para los colonos, cada día de espera pudo haber sido una lucha contra el hambre, el miedo y la incertidumbre. Para John White, cada día de retraso se transformaba en una culpa creciente. Cuando finalmente logró regresar en 1590, lo hizo con el corazón cargado de ansiedad. Esperaba encontrar una colonia debilitada, tal vez reducida, pero viva. En su lugar, encontró un escenario profundamente perturbador. No había personas, no había restos humanos, no había signos de combate ni de huida apresurada. Las casas habían sido desmontadas cuidadosamente, como si la colonia se hubiera disuelto de manera ordenada. Los caminos estaban siendo reclamados por la vegetación y el silencio era absoluto. Era como si más de 100 personas hubieran sido borradas del lugar sin dejar rastro. Solo una evidencia rompía ese silencio, una palabra tallada con firmeza en un poste de madera. Croatoan. No había cruz, no había mensaje adicional, no había explicación. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu con la que los colonos habían tenido contacto previo. ¿Era una pista? ¿Un pedido de ayuda? ¿O el último rastro dejado antes de desaparecer para siempre? El mal clima y la falta de recursos impidieron a White investigar más. Nunca volvió a encontrar a su hija, a su nieta, ni a ninguno de los colonos. Desde ese momento, Roanoke dejó de ser un asentamiento fallido y se convirtió en uno de los silencios más inquietantes de la historia humana. Un misterio que aún hoy se resiste a ser explicado. Con el abandono silencioso de Roanoke, comenzó el verdadero misterio. A diferencia de otras colonias fallidas, no hubo registros de masacres, ni testimonios de sobrevivientes, ni relatos indígenas que describieran una aniquilación directa. La desaparición fue limpia, ordenada y por eso mismo profundamente inquietante. Más de 100 personas, incluyendo mujeres y niños, se esfumaron sin dejar restos físicos, sin objetos personales dispersos y sin señales de desesperación. Para los historiadores, ese detalle es clave. No parece el escenario de una huida caótica ni de un ataque repentino, sino el resultado de una decisión tomada con tiempo, o bajo una amenaza que nunca fue documentada. Con el paso de los años surgieron múltiples teorías, pero ninguna logró cerrar el caso por completo. La hipótesis más aceptada sostiene que los colonos se integraron a la tribu Croatoan, una comunidad indígena con la que habían mantenido relaciones relativamente pacíficas. Algunos relatos posteriores mencionan nativos con rasgos europeos y palabras en inglés, aunque estas afirmaciones nunca pudieron comprobarse de manera concluyente. Excavaciones arqueológicas modernas hallaron objetos europeos fuera de Roanoke, en territorios cercanos, lo que sugiere una posible migración. Sin embargo, esas pruebas son fragmentarias y no alcanzan para reconstruir el destino de toda la colonia. Otra teoría apunta a un desplazamiento forzado por hambre, enfermedades o presión de tribus hostiles. Las condiciones climáticas de la región eran extremas y las sequías documentadas en esa época pudieron haber empujado a los colonos a abandonar la isla en busca de recursos. Pero si ese fue el caso, ¿por qué no dejaron más señales? ¿Por qué no hubo relatos posteriores de europeos errantes? ¿Cómo pudieron sobrevivir sin apoyo en un territorio que ya había demostrado ser letal incluso con suministros? También existe la posibilidad de un ataque que nunca fue registrado. Algunos historiadores sugieren que una agresión pudo haber ocurrido después de la evacuación o que los colonos fueron eliminados en pequeños grupos, sin dejar un rastro evidente. Sin embargo, la ausencia total de restos humanos sigue siendo un obstáculo para esta teoría. En otros asentamientos destruidos siempre hubo huellas, armas rotas, restos de viviendas quemadas, cuerpos enterrados de manera apresurada. En Roanoke no hubo nada de eso.
Los estudios arqueológicos modernos intentaron arrojar luz sobre el enigma. Investigaciones en la isla de Hatteras, asociada históricamente con los Croatoan, revelaron artefactos europeos que no deberían estar allí. Análisis de anillos de árboles indicaron una de las peores sequías en siglos durante el período en que la colonia desapareció. Estos datos fortalecen la idea de una migración forzada, pero no explican el silencio absoluto que siguió. No existen registros escritos, ni testimonios indígenas directos, ni evidencias concluyentes de una integración masiva. Hoy, Roanoke sigue ocupando un lugar único en la historia. No es solo una colonia perdida, sino un símbolo de los límites del registro humano. Representa un punto donde la documentación se detiene y la especulación comienza. Cada teoría parece plausible, pero ninguna logra abarcar todas las incógnitas. El misterio persiste no porque falten explicaciones, sino porque ninguna encaja por completo con los hechos conocidos. La desaparición de Roanoke nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Incluso en épocas relativamente recientes, comunidades enteras podían desaparecer sin dejar huella. En un mundo sin satélites, sin registros masivos y sin comunicación constante, el silencio podía devorar vidas completas. La colonia perdida no dejó fantasmas ni leyendas exageradas, dejó algo más inquietante, un vacío histórico imposible de llenar. Y quizás sea justamente ese vacío lo que mantiene vivo el misterio, porque mientras no sepamos qué ocurrió realmente, Roanoke seguirá siendo una pregunta abierta, tallada en la historia con la misma crudeza que aquella palabra solitaria grabada en madera hace más de 4 siglos.